Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Un poeta maldito dijo alguna vez lo siguiente: la necedad, el error, el pecado y la tacañería ocupan nuestros espíritus y trabajan nuestros cuerpos, y así alimentamos nuestros amables remordimientos como los mendigos nutren su miseria. Tal vez usted sabe que el poeta francés que escribió estos versos es Charles Baudelaire. Vuelve con su resplandor oscuro con motivo de los 200 años de su nacimiento. La prensa literaria del mundo se ha ocupado de Charles Baudelaire. Precursor del decadentismo y creador del simbolismo, Baudelaire inventó París como personaje lírico, como monstruo hermoso, como mercado infinito y casa sin luz. ¿Acaso sea ese su más grande legado, la modernidad poética? El crítico y filósofo alemán Walter Benjamin sostiene que después de Las Flores del Mal, la poesía no volverá a registrar o no volvería a registrar un éxito de masas de este tamaño. Benjamin murió en 1940 y no pudo confirmar su sentencia premonitoria. Baudelaire solo vivió su época, pero su poesía ha cruzado como ninguna otra probablemente las barreras del tiempo y el espacio. Símbolo, emblema y extraño ejemplo de la lucha encarnizada contra la nada. Baudelaire, decíamos, a 200 años de su nacimiento, es sinónimo de poesía y bohemia. El arte por el arte tiene apellido francés. ¿Habrá un poeta con mayor capacidad de influencia sobre tantas generaciones que le han sucedido? Baudelaire nos advierte en su poema inaugural al lector lo siguiente: pero entre los chacales, las panteras, los podencos, los simios, los escorpiones, los gavilanes, las sierpes, los monstruos chillones, aullantes, gruñones, rampantes, ahí, en la jaula infame de nuestros vicios, hay uno más feo, más malo y más inmundo. Es el tedio. Tú conoces, lector, dice Baudelaire, a este monstruo delicado. Hoy hablaremos aquí, así sea brevemente, de la vida y la obra de Charles Baudelaire. Huyamos del tedio, acompáñenos al viaje incansable de su vida. Sorpréndanse con la capacidad expresiva de su obra. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El 9 de abril de 1821 nació, hijo de Joseph-François Baudelaire y Caroline Archambault, Charles Baudelaire. Su padre fue un sacerdote que dejó los hábitos para dedicarse a la traducción del latín, al dibujo y la pintura. El pequeño Charles tenía apenas 5 años cuando su padre murió. Apareció entonces en su vida un militar de rango superior con quien volvió a casar su madre y marcó con su férrea disciplina el carácter del que sería después un gran poeta. Con la modesta herencia que le dejó su padre, se entregó a los placeres que lo convertirían más tarde en el arquetipo del poeta maldito. La absenta, el hashish, el opio y la noche. Baudelaire escribiría después Los paraísos artificiales. Fue precisamente Walter Benjamin, probablemente su mejor lector, y en cuyos ensayos está la clave para acceder a este poeta, quien dijo que Baudelaire creó, lejos de las letras, la figura del flaneur, el paseante callejero, protagonista y espectador de la ciudad como un teatro. Dueño de la noche y la palabra, su vida y sus apóstoles han convertido en un mito a la persona. 3 imágenes se compenetran en la poesía de Baudelaire: la mujer, la muerte y París. La multitud de la ciudad moderna le guiña el ojo a Baudelaire desde su juventud. El flaneur está en el umbral de la gran ciudad y de la burguesía, dice Benjamin. Gigantes, como ya lo eran ciudad y burguesía, no pueden dominarlo.
En su primera juventud, Charles Baudelaire vive en un estado intermedio como poeta parisino. Aún tiene mecenas, pues la herencia de su padre todavía le alcanza, pero ya le es familiar el mercado. Ya debe vender su obra, usualmente en los cafés y los bares que frecuentaba la prensa. Aún así, su función política y su posición económica le son inciertas. El mercado de su arte se le ofrece en forma de bohemia y él toma el lado del antisocial. Ciertos pasajes de Las ilusiones perdidas, por cierto, de Balzac, retratan con gran fidelidad aquellas épocas de modernidad naciente. El poeta debía buscar al editor, a la prensa, al dramaturgo y al empresario. Charles Baudelaire es un hito de las letras porque adivina y pregona desde la literatura la hecatombe a la que se dirige la civilización que todo lo vende, donde todo es redituable, hasta la poesía. La modernidad, dice Walter Benjamin, es el acento capital de su poesía. En Baudelaire, la prostituta aparece como una musa decadente de la modernidad, pues es, como el poeta bohemio, a la vez vendedora y una propia mercancía. A los 36 años, Baudelaire publica Las flores del mal. El libro provoca un escándalo superior, es censurado y prohibido por los tribunales franceses por atentar contra las buenas costumbres. El fallo de los jueces se revirtió hasta 1949, imagine usted, 82 años después de la muerte de Charles Baudelaire. Tengo aquí 2 libros de Walter Benjamin, gran lector, de Baudelaire. Están publicados por Taurus, son unas viejas ediciones, pero deben estar todavía. Y este también es de filosofía y cultura contemporánea. Aquí está contenido una buena parte de lo que es Charles Baudelaire, una interpretación importantísima de su obra. Yo creo que la mejor. En sus diarios íntimos publicados en español por la editorial Porrúa, Baudelaire escribió que todo periódico de la primera línea a la última no es más que una trama de horrores, guerras, crímenes, impudicias, torturas, crímenes de príncipes, crímenes de naciones, crímenes particulares, una borrachera de atrocidad universal, dice Baudelaire. Y añade, todo en este mundo suda crimen, el diario, la muralla y el rostro del hombre. No comprendo cómo una mano pura puede tocar un diario sin una convulsión de asco. Baudelaire fue un observador lúcido del horizonte turbio y paradójico del progreso de la modernidad, con sus procesos colonizadores, sus grandes ciudades y sus habitantes anónimos. En este sentido, como asegura la escritora Cohen en su artículo Baudelaire y Benjamin, La musa enferma y la pérdida de Laura, Baudelaire fue una de las más profundas fuentes de inspiración para el filósofo Walter Benjamin y su crítica a la modernidad. Walter Benjamin, con el espíritu melancólico de Baudelaire en el horizonte de su pensamiento, entendió que la modernidad está marcada por lo inasible, por el papel neurótico de los sujetos como espectadores de una vida saturada de sucesos, pero desprovista de experiencia. Ya decía Rimbaud en la parte de sus delirios titulada La Virgen Necia, que la verdadera vida está ausente. Por algunos de los textos del libro Iluminaciones, es conocido el interés de Benjamin por la obra del poeta francés. Aquí los tengo, miren. En textos como Baudelaire o Las calles de París o El Flâneur, Walter Benjamin, se fijó particularmente en los textos de Baudelaire que recorren las calles y los prostíbulos, que observan a los pepenadores y los obreros harapientos productos de la modernidad y su masa anónima. Un par de ejemplos de ello pueden encontrarse en el poema El crepúsculo y en otro, El vino de los traperos. ¿Qué eran los traperos? Los traperos eran aquellos que compraban trapos y luego los vendían. Estos poemas están en Las flores del mal. Al momento
de su trágica muerte en Portbou, cuando Walter Benjamin debe suicidarse porque lo persiguen los nazis. Él tenía el proyecto de escribir un libro titulado Charles Baudelaire, un poeta lírico en la era del auge del capitalismo. Textos como París en el Segundo Imperio en Baudelaire y sobre algunos temas en Baudelaire son algunos de los vestigios de la curiosidad del crítico y filósofo por la obra del poeta que, mediante la tarea del flaneur, intentó prestarle un alma a la multitud. Walter Benjamin, Charles Baudelaire. A Baudelaire y a Banville los unió una larga amistad sostenida en el azar. Banville, un poeta contemporáneo importante de Baudelaire. Odas funambulescas de Banville se publicó en 1857, el mismo año en que aparecieron Las Flores del Mal. Digo aparecieron, pero en realidad apareció Las Flores del Mal. Cuando las autoridades demandaron a Baudelaire, el escritor fue obligado a retirar los 6 poemas que les parecieron más inmorales y obscenos. En ese camino aciago de persecución y descrédito, Banville lo acompañó siempre. Una cadena de pleitos y fracasos financieros llevó a Baudelaire en 1864 a radicar en Bruselas. En ese tiempo se convenció de que la vida había sido con él mezquina y miserable. Perseguido por una vieja lesión venérea y por el desánimo, en noviembre de 1866 sufrió una parálisis hemipléjica. Lo que quedaba del amor de su familia y de una herencia en litigio lo llevaron de vuelta a París, la ciudad de sus escándalos, sus persecuciones y sus deudas. La recuperación fue tan lenta como dolorosa. Durante los 10 meses más críticos, el escritor se aferró al porvenir con la necedad de un moribundo. Uno de sus paseos preferidos era caminar por la Rue de Saint-Jacques, entregado a sus cavilaciones urbanas sin rumbo. Luego se detenía en Pont-Neuf y recordaba el tiempo de sus relaciones con Jeanne Duval, la mulata a la que amó. Como si pudiera ver en las aguas tranquilas del Sena los años 50 de aquel siglo XIX de París. El gran tema de su poesía lírica se volvió desde entonces para él en una ciudad marina. De pie, en el puente, aceptaba con resignación que había extraviado para siempre la mirada del hombre de la ciudad que pasó fantasmal por toda su poesía. Su rebeldía contra el arte puesto al servicio del mercado, la nouveauté, como se decía, y la modernité habían sido en vano. Fue testigo de los funerales de 2 de los grandes novelistas franceses, Balzac y Stendhal. A Balzac lo conoció en las desmesuradas fiestas de Émile de Girardin y procuraba y juraba haber visto escribir entre prostitutas un capítulo de sus novelas por entregas a Balzac. Eso decía. Le gustaba contar que Balzac solía consultar a las mujeres de los salones el desenlace de algún episodio de sus novelas. Nadie sabe si esto es cierto, pero así se cuenta y se dice. Una noche blanca de sus últimos días, Baudelaire recordó el año de 1848, los días de febrero en que la Comuna de París le sirvió para salir de una grave crisis de desilusión y lo hundió a su vez en un estado eufórico de fervor revolucionario. Vio al coronel Opic, su padrastro, el día en que le ordenó una larga travesía o en esperanza para alejarlo de la literatura, la bohemia, la locura de su vida desordenada. Atrajo con el imán del recuerdo a Courbet, en el énfasis de una discusión sobre el realismo en las oficinas de Le Globe. Durmió cobijado por esos recuerdos y no volvió a despertar sino hasta la posteridad de su nombre. Se dice que cuando descubrieron su cuerpo, cuando murió, encontraron Las Flores del Mal abierto en el poema El viaje. En la página había una línea subrayada que dice lo siguiente: muerte, vieja capitana, llegó la hora, levantemos el ancla. Hemos traído a esta sección un poema en prosa de Charles Baudelaire que lleva por nombre A la 1 de la mañana.
En él podemos ver a Baudelaire de día y a Baudelaire de noche. Nos veremos también a nosotros reflejados en su oscura desesperación. ¿Quién de nosotros no ha sentido lo mismo que el poeta parisino cuando el día por fin se calla con la noche? Escuche usted. Solo por fin. Ya no se oye más aquel rodar de algunos coches rezagados y derrengados. Por unas horas hemos de poseer el silencio, sino el reposo. Por fin desapareció la tiranía del rostro humano y ya solo por mí sufriré. Por fin ya se me consiente descansar en un baño de tinieblas. Lo primero, doble vuelta al cerrojo. Me parece que esta vuelta de llave ha de aumentar mi soledad y fortalecer las barricadas que me separan actualmente del mundo. Vida horrible, ciudad horrible. Recapitulemos el día. Ver a varios hombres de letras, uno de los cuales me preguntó si se puede ir a Rusia por vía de tierra. Sin duda tomaba por isla a Rusia. Disputar generosamente con el director de una revista que a cada objeción contestaba: este es el partido de los hombres honrados, lo cual implica que los demás periódicos están redactados por bribones. Saludar a unas 20 personas, 15 de ellas desconocidas, repartir apretones de manos en igual proporción, sin haber tomado la precaución de comprar unos guantes. De la mesa de novedades, mire usted, tiene su chiste que un grupo de jóvenes editores y editoras, escritores y escritoras, publiquen libros. Me refiero a la editorial Antílope, que acaba de publicar Cuando las mujeres fueron pájaros, 54 variaciones sobre la voz de Terry Tempest Williams, en traducción de ¿quién? De Isabel Zapata. Déjeme que le lea la contraportada de este libro. Poco antes de fallecer, la madre de Terry Tempest Williams dijo: te voy a heredar todos mis diarios, pero prométeme que no los verás hasta que me muera. La verdad es que no es un mal principio, es un muy buen principio, misterioso y con una capacidad para atraer al lector. Terry Tempest Williams, traducción de Isabel Zapata, Cuando las mujeres fueron pájaros. Marcelo Luján, La Claridad, Premio Ribera del Duero, publicado por Páginas de Espuma, que es una editorial que a menudo nos visita aquí en la otra aventura. Los 6 cuentos que constituyen La Claridad, título que mereció el 6º Premio Ribera del Duero, anuncian todo lo que deseamos y no alcanzamos, los miedos y los arrebatos, el amor y la traición y los pequeñísimos instantes de la dicha. Yo les he comentado ya una y otra vez que en la mesa de novedades tengo libros que aún no leo, pero que algo que tiene que ver con la deducción me indica que debo ponerlos aquí a su alcance. Los voy a leer ambos. Y tenemos este libro que es especial. Francisco González Cruzí, Las folías del sexo. González Cruzí es uno de los grandes autores que tenemos. Es un médico, es un filósofo, pero ante todo un gran historiador. Dice Arnoldo Kraus: pocos médicos tienen la fortuna y capacidad de escribir por medio de las lentes del microscopio. Vida, dolor, enfermedad, amor y muerte se amplifican, siembran, preguntan. Francisco González Cruzí ha tejido numerosos textos, recargándose en sus habilidades como patólogo y en su disección de la vida y de las vidas. Sus libros son un dechado de conocimiento. Las folias del sexo no es la excepción. Está publicado por Debate y es un libro realmente importante. Y debo darle una noticia. La otra aventura ya ha vendido una nueva edición y se encontrará muy pronto en librerías. Este es, como usted sabe, nuestro libro de la pandemia. Un grupo de escritores, entre los que me encuentro yo, Viviana Camacho, Mauricio García, Alonso Pérez Gay Juárez, hicimos este libro de libros, un álbum de fotos y una puerta hacia el misterio que es la lectura. De la mesa de novedades.
El poeta Charles Baudelaire escribió un poema titulado El Albatros, donde compara la figura del poeta moderno en la ciudad con la de un ave torturada por los marinos. El albatros. Frecuentemente para divertirse, los tripulantes capturaban albatros, enormes pájaros de los mares, que siguen, indolentes compañeros de viaje al navío, deslizándose sobre los abismos amargos. Apenas lo han depositado sobre la cubierta. Esos reyes de azur, torpes y temidos, dejan lastimosamente sus enormes alas blancas como remos arrastrar a sus costados. Ese viajero alado, cuán torpe y flojo es. Él no ha mucho tan bello. ¡Qué cómico y feo! Uno tortura su pico con una pipa, otro remeda cojeando del inválido vuelo. El poeta se asemeja al príncipe de las nubes que frecuenta la tempestad y se ría del arquero, exiliado sobre el suelo en medio de la grita. Sus alas de gigante le impiden marchar. En la embriaguez, decía Baudelaire, existe lo hipersublime. Entre los años de 1858 y 1860 se publicaron los ensayos que más tarde formarían el libro Los paraísos artificiales. En esta serie de artículos, Baudelaire ensayó acerca de sus experiencias con el alcohol, el opio, algunos derivados del cáñamo. Por su tema y trascendencia, este libro ayudó a crear en torno a Baudelaire la figura del poeta maldito, mediante una prosa, pues yo diría que sencilla y amena, incluso por momentos lejana a su habitual estilo. Baudelaire nos deja y nos cuenta historias de personajes entregados a los placeres de estas sustancias y así como sus propias vivencias, como suele decirse, en el consumo de estas sustancias. En cuanto al vino y al hashish, Baudelaire realizó en dichas páginas un breve pero elocuente homenaje a la influencia de estas en el desarrollo poético del hombre. Respecto a los opiáceos, una de sus conclusiones es que el consumo de este tipo de sustancias solamente produce impresiones exageradas sobre lo natural. Baudelaire aprovechó estos artículos para esgrimir un argumento central respecto a la pulsión por la alteración de los sentidos mediante el uso de sustancias. Principalmente en los escritos sobre el vino, el poeta argumenta que, a pesar de los excesos y las desviaciones que puede responsabilizarse la embriaguez, la salud y el intelecto humano se encontrarían frente a un gran vacío en su ausencia. Publicado en español por la editorial Alianza y también por otras editoriales, Los paraísos artificiales es, en muchos de sus pasajes, una oda sardónica para quienes tienen la curiosidad o la pasión para explorar el pensamiento y las emociones que suceden con la borrachera. Esto es muy importante, escuche usted. En 1856 apareció un libro de cuentos que cambió la historia de la literatura, bajo el título de Histoire extraordinaire, Historias extraordinarias. Charles Baudelaire compiló, tradujo, prologó los cuentos violentos y pesimistas de un autor estadounidense hasta entonces desconocido en Europa. Usted ya sabe quién es. Edgar Allan Poe. No cabe duda que las historias terroríficas de los cuentos de Edgar Allan Poe atinaron a representar los mayores miedos de la humanidad y son punto de partida para géneros y corrientes. La barrica del Amontillado, los asesinatos de la calle Morgue, el gato negro, el escarabajo de oro, Berenice y Corazón delator son algunos de los cuentos originalmente compilados por Baudelaire y dieron al horror y a la muerte su cara más oscura. Como todas las semanas, usted encontrará aquí el espacio para la felicidad, digo yo, de las frases célebres. Escuche usted esta. Baudelaire es el primer vidente, rey de los poetas, un verdadero dios. Arthur Rimbaud.
Bueno, eso lo decía Rimbaud. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.